Tlaxcala, que iniciaría en Puebla y culminaría en Tlaxcala. Entonces sería contaminar este río y también el río Atoyac. Bueno, entonces este activista se presentó con otros de sus compañeros a la Secretaría General de Gobierno estatal aquí en Puebla, y después de una mesa de negociación fue aprehendido. Se abrió mucho la discusión en que si había delitos que fincarle o no. Yo creo que no son las formas. Y después de una presión social muy fuerte con medios locales del municipio, del estado, del país y medios internacionales que pugnaron por la libertad de este activista, ayer retomó su libertad nuevamente de un procedimiento viciado en donde un empleado de SEAS lo denunció. Ya sabemos cómo es esa situación. Bueno, el día de hoy a las 13 horas ofreció una rueda de prensa. Lamentablemente yo no me pude quedar por otras actividades, y el día de hoy también muy temprano una periodista hizo unas preguntas al compañero presidente, y él inmediatamente envió a personal de Semarnat, y hace escasas, yo creo que 2 horas, ha quedado clausurada la obra esta que tanta polémica ha generado. Claro, y aquí lo que estamos viendo es que cuando un tema estatal no se puede llegar a resolver a través de los mecanismos de justicia existentes, lo que pasa es que se sale del Estado, trasciende. Ahorita lo que estamos viendo es que ya organizaciones internacionales ya tienen el tema, y pues son los que están haciendo presión pues para que se pueda resolver una controversia que bien se pudo haber resuelto a nivel estatal, y pues eso hubiera parado el grado de contaminación que tienen actualmente los ríos del estado de Puebla. Ahora estamos viendo otro fenómeno que, aunque las autoridades dijeran que no existe ese grado de contaminación, es totalmente innegable, porque hoy lo estamos viendo, una noticia que pone de repente a la gente en un miedo, porque ya había sucedido una vez. Estoy hablando de la espuma que de repente sale del Atoyac. Ya habíamos visto que esta espuma crece a unas alturas muy relevantes, y en el año pasado la espuma, por la curiosidad de una persona que quiso grabar el evento, pues tuvo una caída y falleció ya no pudo salir de esta espuma que y fue a se lo llevó el río. Ahorita lo que estamos viendo, que habían dicho que era un hecho aislado, que parte de los responsables eran los detergentes que utilizan las amas de casa, y después se había filtrado alguna información que decía que Concesiones Integrales no estaba saneando el agua. Esta espuma es la evidencia de ello, y que lo único que está haciendo Concesiones Integrales es que todas las aguas que nosotros utilizamos las vierten en el Atoyac, y posteriormente les echan un químico antiespuma. Entonces esa agua contaminada todavía le echan este químico adicional, la contaminan un poco más, pero evita que crezca esta espuma, y pues obviamente eso lo hacen pasar por un saneamiento, pero no es un saneamiento. Lo que está generando es más contaminación, y pues ahorita lo que estamos viendo es que ya había habido una víctima. Ahorita ya tenemos el mismo problema en una colonia. Hay que tomar en cuenta que debemos de retomar que el agua del estado de Puebla es azufrada. Entonces se tendrán que meter estudios para verificar cuál es el fenómeno o la reacción química que están teniendo los contaminantes, el tipo de agua, y lo demás que se está vertiendo por parte de las empresas en estos ríos, que están generando que ya en las mismas colonias del estado estemos encontrando este tipo de espuma. Hay unos videos donde se puede ver que esta espuma empezó a salir cerca de una casa que se ve muy humilde, y pues obviamente no sabemos qué consecuencias a la salud pudiera llegar a generar a estas personas que tuvieron su casa llena de espuma. Obviamente es una espuma nociva, tóxica, con muchos químicos que no le hace nada bien a la salud.
pero también es importante mencionar que SOAPAP y CONAGUA, en su carácter de autoridades reguladores de la concesionaria que tiene a cargo el suministro y el saneamiento del agua desde 2013, pues son unas autoridades omisas. Anteriormente, como lo platicaba mi compañera, ya se había dado, pero hoy se da en una colonia, en las alcantarillas brotó la espuma, acudieron cuerpos de protección civil, desconozco si fue municipal o estatal, ya la limpiaron, y esto es por una falta de saneamiento, falta de mantenimiento a la red hídrica, a la red de drenaje, que la concesionaria ha sido muy omisa, y que en el título de concesión quedó determinado, es una causal para retirarle el título de concesión, que se acabe este contrato leonino que se realizó desde la época morenovallista. Es más, abro un paréntesis, Julio Lorenzini fue un tipo que firmó ahí la privatización del agua junto con Antonio Gali, con Luis Maldonado Venegas y con el difunto Moreno Valle. Bueno, recientemente, hace 3-4 días, a través de las redes sociales, le solicitó a Luis Alberto Arriaga, el presidente municipal de San Pedro Cholula, que demostrara que está trabajando. Es un tipejo que no tiene ninguna autoridad moral de querer hacer eso. Sabemos que falta muy poco para la elección, la sucesión del 2021, entonces se quiere adornar cuando es un tipo que entregó nuestra agua. Pero regresando al tema de la espuma, con eso una vez nos damos cuenta que la concesionaria la tenemos que correr cuanto antes. Y ese es uno de los motivos por los cuales hoy muy temprano, o no muy temprano, temprano a las 11 de la mañana, nos dimos cita a las afueras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside el doctor José Félix Cerezo Vélez. ¿Qué planteamos ahí? Bueno, se presentó más bien una queja con 4 personas afectadas, uno de ellos un corte de servicio que sufrió hace 5 años y que hace aproximadamente 20 días le reconectaron. Imagínense usted vivir 5 años sin el servicio de agua, una persona de la tercera edad que vive solo, que carece de un empleo, y a la concesionaria no le importó y le suspendió el servicio. Y otras 3 personas, adultos mayores también, que insisten en querer realizar su pago, no les hacen llegar sus estados de cuenta como lo determina la ley del agua, lo deja en total estado de indefensión la concesionaria. Bueno, y acudimos, recordemos que nosotros desde 2013 estamos litigando contra la empresa, llevamos aproximadamente 540 amparos contra el corte de agua, de drenaje, contra la falta de emitir el estado de cuenta para saber cuánto se debe ir a pagar, y de hace unos 4 o 5 meses contra la factibilidad, que es un robo descarado. Son cuentas inexplicables que ni los propios empleados de la empresa saben, les dan sus cuentas ni con una calculadora. Bueno, es bien importante mencionar que los empleados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos trataron de maravilla. Yo quedé muy sorprendido, un buen sabor de boca, a mí en lo personal me dejó, porque salieron a atendernos, recibieron la queja al compañero José Morales, luego mi compañera llegó a hacer otra serie de manifestaciones respetuosamente, obviamente, nos trataron de maravilla. Aquí está el acuse de la queja que se presentó hoy ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿sí? Nos dan un término de 3 días para aportar pruebas, inclusive el abogado, que yo la verdad desconozco cómo se llame, nos dijo que no es tan formal el procedimiento, no son términos fatales, nos dijo, hasta le cité el ejemplo del juicio de amparo. ¿Qué se va a pedir como pruebas aquí? El informe a la Policía Municipal y a la Policía Estatal, cuántos llamados de auxilio se ha solicitado
para que llegue la policía municipal o estatal a impedir un corte de agua y de drenaje. Peor aún, hemos documentado casos donde la policía municipal o estatal llega con la concesionaria a tratar de intimidar a los usuarios para que se dejen cortar los servicios. Cuando hemos dejado de ver, o muchos no saben, que el acceso al agua y al drenaje es un derecho humano, y la Organización Mundial de la Salud y la ONU así lo han determinado, además de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. ¿Qué otra prueba fatal agregué? Seguramente la concesionaria y su APAP van a decir que nosotros solicitamos esta información por transparencia, que es el folio 00974519. Si lo dicen, que lo digan, a mí me tienen sin cuidado. Esto se publicó en un medio de comunicación en diciembre. ¿Y saben por qué se agregó? Porque de lo que va la concesionaria del 2014 a la fecha, ha realizado 45.468 cortes de agua y de drenaje para uso comercial, habitacional e industrial. Qué grave lo que estamos sucediendo. Cuando el artículo 4 de la Constitución determina que es un derecho humano y no puede ser cortado por ningún motivo. Últimamente, el recurso de amparo que se ha presentado se ha modificado constantemente. Creo que cada semana se está modificando, y hay criterios de la Suprema Corte y de los diferentes jueces o juzgadores que el criterio derrumba las acciones de la concesionaria. Sí, totalmente, totalmente, porque el procedimiento que lleva a cabo Concesiones Integrales, conocido como Agua de Puebla, es totalmente unilateral. Entonces, en el momento en el que se determina que hay un adeudo, la empresa, a su libre albedrío, determina cuándo le va a ir a cortar los servicios al usuario. La realidad es que los juzgados federales están en contra de este tipo de actuar. Ahora pasa otra situación que es súper grave, que es el hecho de que cuando la concesionaria determina hacer un corte de servicios en un domicilio, ellos, ante los juicios de amparo, presentan documentos falsos a donde dice que sí le notificó al usuario, y ponen firmas que no corresponden o nombres de los vecinos que ni existen, como si les hubieran notificado al vecino, porque el usuario se negó a firmar o se negó a recibir la notificación. Eso es súper grave, porque ahí se está violentando, adicionalmente al derecho al agua, se está violentando el derecho de audiencia. Ese derecho es importante que cada uno de nosotros sea respetado cuando tenemos alguna situación. Ya sea que haya un juicio, una demanda o un corte de servicios, te tienen que notificar. Los juzgados federales han hecho mucho hincapié de que cuando una persona tiene un adeudo, la concesionaria tiene que poner a personal que esté trabajando en esta concesionaria para que visite el domicilio y para que vaya a cerciorarse por qué es el motivo del adeudo. Una vez que lleguen a la casa, tendrán que preguntarle si se encuentra el titular del servicio, cuántas personas están habitando en la casa, cuántas personas son menores de edad, cuántas son mayores de edad, si hay alguna persona que tenga alguna enfermedad o alguna enfermedad mortal, si están padeciendo alguna situación de debilidad económica, si tienen alguna cuestión que les genere algún impedimento para no pagar. Entonces, a partir de este razonamiento, ellos tendrían que definir si se tiene que hacer alguna revisión o si les tienen que hacer alguna condonación o algún descuento, o en su caso dar y ofrecer un convenio de pago. Sin embargo, pues la realidad es que a ninguna de las personas que les cortan los servicios les notifican. Al contrario, lo máximo que han podido llegar a hacer es dejar tirada algún aviso urgente de que... Y a veces en copia simple. A veces, o sea, son casos aislados donde te dejan un aviso urgente.
Sin embargo, pues las personas que tienen un corte de servicios definitivamente, en primera, no sabían que les iban a dejar sin el servicio, no saben qué opciones tienen para solucionar su problema. Lo único que pueden hacer es ir directamente a la concesionaria, pero la concesionaria ya los está esperando con un convenio a donde les dice que es la única opción, o pagas o pagas. Para pagar, cuando las cuentas son totalmente excesivas, les ofrecen un convenio de pago. ¿Y qué es ese convenio de pago? Pagarés que no le van a deber al Estado por el servicio público. Estos pagarés se los pasan a deber directamente a Agua de Puebla. Si el día de mañana el Estado le quita la concesión a Agua de Puebla, todos los usuarios que firmaron pagarés con Agua de Puebla, seguirán manteniendo su deuda mercantil con Agua de Puebla, con empresa privada, aunque ya no estén a cargo del servicio de agua de y ahí sí les podrán embargar. Pero como ustedes usuarios ya también llevaron sus escrituras y todos sus documentos, ellos, en abuso de la protección a los datos personales, van a retomar toda esa información para saber, el usuario fulano de tal tiene una casa porque él es el propietario, porque tengo su escritura y como me firmó un pagaré que nunca me pagó, entonces aquí ya puede pasar a promover un juicio ejecutivo mercantil y hacer un embargo directamente a la propiedad de las personas. Este efecto no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en unos años más, porque ahorita lo que ellos están haciendo es la presión a través de los cortes de agua y de drenaje. Pero es como les comento, cuando se retire la concesionaria del servicio público, entonces entrará la fase 2, que va a ser la más grave, cuando inicien a promover los juicios mercantiles y todas las personas vayan a tener que ver, tengan que contestar una demanda ejecutiva mercantil por un pagaré que firmaron y que tal vez pagaron, porque hay gente que paga pero no les devuelven el pagaré, a veces hasta la persona se olvida que firmó ese pagaré, y hay otras que tienen el temor porque son obligadas a firmarlo. Si quieres agua, tienes que firmar el pagaré. Entonces estamos viendo algo súper grotesco. Es grotesco desde el lado de la figura de los pagarés, porque la empresa privada no tiene la facultad de generar esa coerción, porque es un servicio público. El Estado tiene la obligación de garantizar el servicio. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es totalmente diverso. Estamos viendo una presión, estamos viendo un terrorismo en el servicio del agua potable, del drenaje. Y pues ahorita lo único que queda es que cada persona que quiera contratar una toma de agua y les pidan que firmen un pagaré, definitivamente no lo firmen. La gente tiene el temor porque dice, si no lo firmo, no voy a tener agua, o no voy a tener drenaje, o no me van a reconectar. Lo que yo les puedo decir es que, señores, señoras, no firmen ningún pagaré a la empresa, a Agua de Puebla, a Concesiones Integrales, no les firmen ningún pagaré, porque se van a meter en un grave problema y están poniendo en riesgo su patrimonio directamente. Lo que se puede hacer en caso de que les nieguen los servicios públicos es hacer un juicio de amparo. Y en eso, ustedes saben que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo, y a través de un juicio de amparo no pueden negar el servicio. Al contrario, ustedes tienen ese derecho ya sin discusión, tienen esa tutela por parte de lo que es el sistema de amparo, o sea, lo que son los juicios de amparo. Pero obviamente hay que tramitarlo y pues nosotros podríamos apoyar en esa parte. Sí, efectivamente, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violenten los derechos humanos. ¿Qué significa? Que el Estado tiene a su cargo la obligación de tutelar los derechos humanos. Ya lo comentamos, que el acceso al agua es un derecho humano, pero el Estado no está actuando. El Estado deja que haga y deshaga la concesionaria. Miren, la concesionaria, el nombre correcto es Concesiones Integrales SADCB, y que se apoda Agua de Puebla y para todos. Es una grosería eso, ¿no? Es una ofensa, porque ni es para todos, ni es potable siquiera. Bueno,
Entonces, el Estado tendría que estar vigilando de que no se corten los servicios ni agua ni de drenaje, porque el agua es fuente de vida, es la esencia de vida, es la esencia de la dignidad, fuente de salud, de educación. Tenemos el derecho de tener una vivienda digna y decorosa, y se ponen en riesgo muchas cosas. La Organización Mundial de la Salud determina que cada persona debe de tener de acceso mínimo 100 litros de agua por día, y en la práctica no se cumple. Bueno, en la práctica hay colonias que le suministran un día de agua a la semana. Hay juntas auxiliares, por ejemplo, ahorita me acaba de hablar una persona de la Junta Auxiliar de San Aparicio que les abastecen de agua una vez al mes. Ahí hay un comité ciudadano. Bueno, Guadalupe Caleras está pasando una situación muy similar. Hay dos grupos políticos ahí, que uno dice que tiene personalidad, el otro que no. Bueno, llevan más de 5 meses los habitantes de Guadalupe Caleras sin agua, por un adeudo de 81,000 pesos a Comisión Federal de Electricidad. Y yo pregunto, ¿el Estado de Derecho dónde está? Que no le suministra el agua. Bueno, ante toda esa embestida que se está dando, ¿sí? Hay temas bien importantes. Número uno, si llega la cuadrilla de la concesionaria a intentar cortarle el servicio de agua o drenaje o ambos, no lo permita. El movimiento debe de ser muy pacífico, en el sentido, primero pídanle una orden judicial, no la van a traer. ¿Qué es una orden judicial? Es un documento que expide el juez federal después de haber tenido ya un procedimiento que la concesionaria se fue a acusar con el juez y le dijo: es que no me quiere pagar, yo ya le requerí, y pues nomás no hace caso. ¿Cuáles son las características de la orden judicial? Bueno, primero es de un tamaño oficio. Debe de traer un sello parecido a este, ¿sí? Un sello moradito o azulito, y debe de decir número de expediente, número de juzgado y a quién demanda. Les llamamos en materia jurídica a las partes. Debería de ser Concesiones Integrales SADCB, demanda a Juanito Pérez. Léanla, por favor. Primero tienen que agarrar la orden y decir: a ver, permíteme, no puedes cortar, voy a leerla, ¿sí? Pero no la van a tener, porque la concesionaria no se va a atrever en ningún caso a ejercer ningún asunto de ningún tipo contra los usuarios, porque es un derecho humano. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Segundo punto, pídale al trabajador que se identifique. Mire, el pleito no es con los trabajadores. Los trabajadores son como usted y como yo, que trabajamos pues por necesidad, ¿sí? El pleito sí es con los directivos de la empresa, con los dos directivos, porque ellos ordenan los cortes. Son personas que no tienen llenadera y cobran por absolutamente todo. Tercer punto, pídale el permiso que le otorgó la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal para romper el pavimento o la banqueta. Igual lo leen y le dicen: ¿sabes qué? Permíteme, yo necesito copia. ¿Qué pasa con muchos trabajadores, en su mayoría, que presentan un formatito en el celular y dicen: es que Juanita Pérez contra la dirección, orden de corte? No lo permitan. Tiene que salir a impedir el corte. ¿Sabes qué? Si aquí van a cortar, llego y pongo mi carro, y aquí no puedes cortar. Háblele a la policía, al 911. ¿Sabes qué? Necesito que llegues, policía, porque me quieren cortar el servicio. Y hay que argumentar si hay personas mayores, adultos mayores de 60 años en adelante. Si hay personas enfermas, luego nos dicen: es que no hay nadie enfermo. Nada más el abuelito que tiene 80 años y tiene diabetes, pues está enfermo. Le llamamos vulnerable. Ahora, no hay necesidad que estén enfermos para que no les corten. No tienen que cortar por ningún motivo. Que hay un niño de 8 años y está sano, bueno, es vulnerable, es menor de edad. Sus defensas de él no son las mismas de una persona de 30 años, ¿sí? Bueno, les vamos a dar nuestros números
de teléfonos, inmediatamente tómenle una fotografía a esta persona, ¿sí? Y mándenla vía WhatsApp, la fotografía con las placas del automóvil, de la camioneta, la fotografía de esta persona, que se vea su cara, ¿sí? Y mándenla junto con su dirección donde intentan cortar el servicio al número de teléfono que es 2221 86 67 87. Repito, 2221 86 67 87. ¿El tuyo cuál es tu número? Miren, su servidora es Victoria Rodríguez. Mi número es 22 27 43 77 11. Lo voy a repetir una vez más: 22 27 43 77 11. Bueno, ya que nos mandaron la fotografía con la dirección, usted sigue impidiendo el corte. ¿Qué pasa? Nos hablan y nos dicen, es que fíjese que mi abuelito, no, espérese, vamos a detener el corte. Si logran inhibir a los trabajadores o hacerlos reflexionar que va a tener una afectación secundaria este corte, ellos se van a retirar pacíficamente, porque el pleito no es con ellos, el pleito es con la directiva. Es más, les comento, los dos directivos, voy a decir el nombre, Héctor Durán Díaz, que es el director general, y la directora comercial, que es Marisol Aguilar Sánchez, está golpeando a los trabajadores. Los hace trabajar tiempo extra, días festivos, domingos. Bueno, mañana empieza un puente, el primer puente largo del año, porque se constituye un año más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las que le estoy hablando. Y es fin de mes. A Marisol Aguilar le preocupa mucho los fines de mes porque debe de cumplir con sus metas económicas, que hablamos de un promedio de 120 millones de pesos mensuales. Y si no se cumplen, ordena ir a cortar los servicios. A los trabajadores los hace trabajar en días festivos, en domingos, sin darles su prima dominical, sin pagarle tiempo extra. Les grita, me dicen por ahí que Marisol ya últimamente está quedando neurótica, está enferma la señora, ¿sí? Y bueno, por eso del pleito no es con ellos. Posteriormente de que la camioneta se retira, llámenos y hay que promover una demanda de amparo. Luego nos dicen muchas veces, no hay que promover un amparo. El amparo se promueve contra el acto de molestia. ¿Qué significa esto? Que llegó un extraño a molestarlo en su domicilio, y nadie debe de ser molestado en su domicilio, persona, familia o posesiones, y nos lo dice la Constitución. Se promueve el juicio de amparo, ¿sí? Este es un claro ejemplo de un juicio de amparo, un acuse de la demanda de amparo, ¿sí? Y mandamos traer a la concesionaria para que rinda un informe justificado de por qué intentó cortar. Les platicaba a mi compañera que cuando los mandamos, él dice, yo no intenté cortarles, ¿no? Y lo niegan. Pues nosotros aportamos suficientes pruebas y se gana el amparo. Ahorita tenemos en promedio 45, 50 en litigio. No conozco una sola persona en Puebla que esté contenta con los servicios de agua en Puebla. Bueno, sí hay gente contenta, los dueños de la concesionaria, los morenovallistas, los intocables. Bueno, entonces eso tenemos que ir haciendo. Miren, nosotros el año pasado lo cerramos muy fuerte desde julio, empezamos muy fuerte y lo cerramos muy bien. Hemos recorrido muchas colonias. Ya la semana pasada ya estuve en San Francisco Totemehuacán, ya estuvimos ahí con los vecinos. La próxima semana regresamos a San Francisco Totemehuacán. Hay otras colonias ya en la lista para regresar. Organícese con sus vecinos, sus familiares, organicen una reunión, invítenos, con todo gusto. Nosotros ahí estamos día y hora que señalen, ahí vamos a estar, para irles asesorando y acompañándolos en todo este proceso para hacer valer nuestros derechos humanos. Y yo creo que muy pronto vamos a correr a la concesionaria. Se ha dicho misa en el Congreso local del Estado de Puebla, donde están los diputados que hacen las leyes,
se ha dicho mucho, pues se va a correr a la concesión, no hay forma de poder detenerla, ¿no? Entonces lo que va a seguir imperando es el Estado de Derecho, y es muy importante mencionar que hemos documentado casos de personas enfermas de diabetes, de cáncer, con capacidades diferentes que ya les cortan agua y drenaje, no les importa, eso atenta contra y está muy penado, y eso lo hemos visto en los juzgados. Pero fíjate que algo que a mí me sorprende más, no deja de sorprenderme, y que obviamente sabemos que estos casos hay muchos como ellos. Personas que llevan años y años sin agua, porque desde algún momento les cortaron el servicio de agua y no tienen la capacidad económica, la posibilidad de pagar. Y obviamente la concesionaria, concesiones integrales, no les da ninguna opción. La opción para ellos ya sea es pedirle al vecino que les regale una cubeta de agua o ahorrar para comprarse una pipa. Pero no todas las personas tienen esa posibilidad. Hay quienes han dejado sus casas para ir a rentar a un lugar donde sí hay agua. De verdad que también lo hemos visto con otro tipo de fenómenos, que son cuando una persona tiene que dejar su trabajo o su negocio o su local, su tiendita, porque de repente le llega una factibilidad de 100,000 pesos, no la pueden pagar y no van a poder continuar con su negocio y terminan desilusionándose. Muchos de ellos son personas de la tercera edad, personas que dependen de esos negocios que se atreven a ponerlos con la finalidad de tener un recurso mínimo para poder llevar un pan a su casa. Y sin embargo simplemente les dicen: tú debes factibilidad, tienes negocio y ahora tienes que pagar. No todos los negocios tienen ingresos grandes. De hecho, ni siquiera los pagos que se tienen que dar al SAT son de la magnitud de lo que se le tiene que pagar a Agua de Puebla. Algo que estábamos analizando es lo que antes cobraba Suapa para una toma de agua, que eran 7,000 pesos. Ahora lo que estamos viendo es que si quieres una toma de agua, concesiones integrales te pide, los pagos mínimos de toma han sido de 60,000 pesos. De ahí van variando hasta los 100, los 150,000 pesos por tener una toma de agua. Entonces es súper lamentable que esté pasando esta situación. Nosotros les pedimos que las personas que conozcan a alguien que no tenga el servicio de agua, como los casos que yo les menciono, que son personas que llevan años y años y años sin tener una gota de agua, que nos contacten, les hacemos su juicio de amparo. Si están en una situación a donde ustedes no pueden cubrir la situación de los gastos de un abogado particular, nosotros les vamos a respaldar en toda esa parte jurídica para que ustedes vuelvan a tener el agua. O si conocen a alguien que está en esa situación, pásenle nuestro número, pasen este video, compártanlo para que nosotros podamos hacer el juicio de amparo que se tiene que hacer y un juez pueda le pueda ordenar a concesiones integrales que les respete sus derechos humanos a esta víctima de que no tenga agua. El día de hoy, una de las personas que nos acompañó para realizar la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, precisamente fue una persona que tiene un caso muy similar a lo que yo les estoy comentando, que es una persona que tiene una deuda de 226,000 pesos y nos platicaba que en algún momento, cuando el licenciado Omar le apoya en hacer el juicio de amparo, a él le reconectan el agua después de 5 años, sí, que careció del servicio, pues porque tenía una deuda de ese tamaño. El señor es una persona que no tiene trabajo, ha estado un tiempo desempleado y pues obviamente no tiene la capacidad económica para poder pagar esta cuenta tan grande. Muchas personas ni siquiera pueden tener, a lo mejor hay una persona que dice: yo saqué una tarjeta para sacar un préstamo bancario
y solamente así le hizo para pagar una parte de la deuda. Este señor dice que también le había cruzado esa idea por la cabeza, pero que pues obviamente cuando él llega al momento del desempleo, pues ya no pudo gestionar nada al respecto, y pues obviamente él se queda con el adeudo y tuvo que acostumbrarse a vivir sin el agua. Lo gravísimo en este caso es que cuando él vive solo, de repente el agua que tenían empieza a estancarse, porque pues obviamente ya su consumo de él era mínimo, el agua empieza a ponerse sucia, porque ya es un agua estancada, el agua obviamente se contaminó, la poca que le quedaba. Posteriormente ha tenido que írselas arreglando para poder vivir con agua, a veces hasta de garrafón, invirtiendo un poquito más para poder él sacar sus necesidades físicas, humanas. Y bueno, en el momento que él dice que a él promueve el juicio de amparo a través del licenciado Omar, y él ve el chorro de agua, dice que sintió una gran alegría, que bueno, era cuestión de ver su cara, de saber de verdad que se la creía. Exactamente. Entonces, obviamente hizo sus lavados de cisterna. Ahorita su cisterna dice que bueno, ya está en mejor situación, pero es increíble ver cómo hay personas que no les queda de otra más que aguantarse y buscar las maneras para vivir sin agua. Y sabemos que hay muchos casos así. No es el primero que hemos visto que se las arregla para vivir sin agua. Pero el Señor, si Él hubiera conocido antes sus derechos, no hubiera tenido por qué pasar tantos años sin agua. Entonces es muy triste, y por eso les exhortamos, y nosotros igual generamos ese compromiso de pues, apoyar a las personas que estén en situaciones tan graves como este caso. Y es por eso que también es importante que se presenten las quejas ante Comisión de Derechos Humanos, y hay que agotar esas instancias. Entonces, si ustedes se encuentran en una situación similar, acérquense a nosotros y hacemos esa queja, para que hay que exigir que el Estado respete los derechos humanos al agua, drenaje y saneamiento, porque la falta de saneamiento también, como se ha exhibido también ante en otros videos, es que genera problemas gravísimos de salud, y que la falta de saneamiento ya se ha demostrado que ha generado en el estado de Puebla, no son datos de otro estado ni de otro país, sino del estado de Puebla, está generando afectaciones graves a la salud. Sí, pues efectivamente no hay que bajar la guardia, hay que seguir resistiendo y presionando muy fuerte. Y también aprovecho, ya son 6:20, 18:20, mencionar que el fin de semana andaremos por la Ciudad de México. Va a haber una reunión nacional del movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, que preside la dirigente Elena Burz, y es domingo y lunes, y el día martes 4 de febrero estaremos en la Cámara de Diputados entregando, junto con este movimiento, la Ley Ciudadana de Aguas, la Ley Nacional, que es una propuesta que se va a presentar a las 12 del día en el Senado de la República. Y lo adelantamos de una vez, vamos a estar en Presidencia de la República el mismo 4 de febrero, ya les estaremos precisando el horario y a través de las redes sociales, en donde vamos a presentar un documento, válgame la redundancia, documentando todos los abusos de la concesionaria, como son cobros excesivos, la famosa factibilidad, los cortes de agua y de drenaje, la falta de saneamiento, la corrupción al interior de la concesionaria, la licitación que no fue pública para entregar la concesión a esta empresa, y todas las porquerías que ha hecho la concesionaria al cobijo del poder. Se lo vamos a entregar ahí en oficiales de partes de Presidencia de la República, para que le llegue al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ya es momento que en pleno siglo XXI y en el año 2020 corramos a la empresa
pero necesitamos de la ayuda de usted también, porque dos no podemos, ni tres ni cuatro. Necesitamos el apoyo de absolutamente todos para correrla, estar muy firmes, muy determinantes, no cesar, no dar un paso atrás, no bajar la guardia, porque así se han logrado las grandes conquistas de nuestro país. Tenemos el movimiento de independencia, tenemos el movimiento de independencia, el movimiento de la Revolución Mexicana, la batalla del 5 de mayo aquí en Puebla y el pasado año 2018, donde triunfó el movimiento de izquierda. Entonces estamos hechos de muy buena materia todos los mexicanos y Puebla tenemos que rescatarla del hoyo en el que se encuentra en materia de derechos humanos. No sé qué más tengas que agregar. Pues que ahorita con la invitación que haces a toda la gente a que pues que participe, que esté pendiente, no estar nada más simplemente pendiente del tema, sino estar participando, que se vea una sociedad organizada. El tema del agua, los problemas, la contaminación, nos está afectando a todos. Desgraciadamente es un problema que no se puede simplemente aislar. No es como el tema del placazo, que solamente le va a afectar a los que tengan sus vehículos y que tengan que gastar y desimpulsar cuando pues, obviamente a lo mejor no se contaba con un gasto de ese tamaño. En el tema del agua es algo que nos está afectando a todos. Aunque a ti no te corten el servicio de drenaje, el hecho de que le corten los servicios hídricos a tu vecino te pasa a afectar. El hecho de que las aguas no estén saneadas está generando una gran cantidad de contaminación. ¿Y enfermedades? Por supuesto, entonces yo les invito a que, pues obviamente que si están interesados, si se quieren sumar a estar respaldando esta lucha, si necesitan más información al respecto, si ustedes detectan que tienen alguna enfermedad causada por las aguas que les llegan a sus domicilios, las aguas que están saliendo y que están dañando tuberías, están dañando los calentadores de agua. Si ustedes se están viendo afectados de alguna manera con el servicio de agua de Puebla, contáctenos, súmense con nosotros. Estamos organizando y haciendo grupos de WhatsApp a donde estamos también haciendo llegar información, donde también nos pueden hacer preguntas, podemos ir a ver cuál es la situación que tienen cada uno de ustedes. Pues si tienen ese interés o esa convicción, adelante, pues ya hemos proporcionado nuestros números telefónicos, contáctenos, hagamos grupos de Facebook, de Twitter, y pues unámonos y sigamos adelante con toda esta lucha, porque el problema se está poniendo cada vez más grave al grado de que pues incluso ya suena el primer preso político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que lamentablemente se debe al tema del agua. A ese grado estamos llegando y va para peor. Pues sí, que comentarles todo eso y reiterar que van a contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Y ya nada más para terminar, mandar un saludo a Manuel Bravo Bruno, un compañero que tiene tiempo que ya no lo he visto, a ver si nos reunimos muy pronto, a la compañera Sandra también y a todos los que nos están escuchando y viendo, que nos hacen el favor de invertir aquí su tiempo. Vamos a estar grabando ya más seguido, les vamos a ir dando información, lo vamos a anunciar yo creo que un día antes, y yo creo que hay que abrir este espacio también para todas las personas que quieran venir a denunciar abuso de derechos humanos, problemas laborales, abusos laborales. Es más, le abrimos el espacio también para los trabajadores de Agua de Puebla que están siendo maltratados, que vengan, ojalá quieran dar la cara, pero si o su testimonio, porque a lo mejor lo quieren hacer anónimo. Que quiere ser anónimo, pues cubrimos sus datos personales, por ¿no? supuesto. Temas de violencia intrafamiliar, de abusos de autoridades, hay que acompañar todo este proceso y hay que hacer valer nuestros derechos humanos, porque pues no estamos regateando absolutamente nada, ya están consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos venido haciendo la propuesta de dar talleres jurídicos en las colonias. Estamos conformando un equipo que va muy bien, el equipo, y pues yo termino ya este programa diciéndoles no se dejen, hay que presionar cuanto antes, los apoyamos en todo. Repito ahorita mi número telefónico, que es el 2221 86 67 87, repito, 2221 86 67 87. Organícense, búsquenos, mándenos un mensajito, si nos hacen llamar y no les contestamos, nos ponemos en contacto posteriormente. Hay que organizarnos y hacer el sueño de aquel revolucionario mexicano que decía: el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, Ricardo Flores Magón. Con lo que quieras terminar, licenciada. Pues muchísimas gracias por seguir la transmisión, compártanos y pues les reiteramos, las puertas están abiertas. No estamos hablando de alguna cuestión que no sea real, todo está debidamente evidenciado, tanto es así que pues respalda los procedimientos que se han estado llevando ante autoridades, y lo hacemos con conocimiento de causa. Su servidora es abogada, soy litigante, y pues es por eso que nos ofrecemos a dar este respaldo a todas las personas que lo lleguen a necesitar, porque pues obviamente lo que nos estamos dando cuenta es que todos estos abusos se llevan gracias a la desinformación y a veces gracias a la ignorancia. Entonces es importante que conozcan sus derechos y que sepan cómo ejercitarlos. Para eso estamos nosotros haciendo estos espacios a donde vamos a estar dando más información para que ustedes, ya sea que se informen y ustedes decidan a lo mejor a dónde pueden ir a resolver sus problemas, o al contrario, podrían directamente venir con nosotros y nosotros les apoyamos. Lo hacemos con toda la seriedad y el compromiso que esto conlleva, y pues muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo para el siguiente video. Compártanlo, por favor.